Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos a la Cueva de Cavernícolas, el podcast para papás. Soy Omar Estrada, su cavernícola de cabecera, y esta ocasión tenemos como invitado a un gran productor de audio, de música, de programas de radio, de podcast, un productor de contenidos, TikToker y además una persona... No TikToker. No, está bien, pero bueno, de repente TikToker, de repente YouTuber, también. O sea, sí, Está. sí, se hacen varias cosas. Y curas muy bien el sonido, te dedicas, es un especialista, un experto en el audio y en el sonido, mi querido Leo. Bienvenido a Cavernícolas. Se intenta, oye, muchas gracias por invitarme, muchas gracias aquí por estar viendo este episodio. Yo soy Leo Luna y una gran presentación. Sí, TikToker y YouTuber, te digo, a veces de repente, soy más cavernícola que otra cosa, eso sí. Más cavernícola que TikToker. Porque fíjate que esa historia, y ahorita me estaba acordando, hubo una vez alguien que me dijo cavernicolita. Ajá. Entonces de repente como que sí se me hace... Sí, macho. Como que sí te va. Sí me va. Como que dices, oye, sí me sienta. Qué bueno que me invitaron a grabar este episodio en Cavernícolas. Estoy parte feliz, de... La verdad. Encantado, yo también. Qué bueno tenerte, Leo, porque además eres un experto en audio, en música, y ya platicaremos también en seguramente un poco de música enfocado al tema. Pero, Leo, bienvenido. Y hoy además este capítulo es hablar de cosas que a lo mejor pueden ser inesperadas cuando hablamos de paternidad. Sí, ¿cuál paternidad, no? Dirías tú, ¿cuál paternidad? O sea, ¿la patiqué? Sí es inesperado porque pues uno no espera, ¿no? Sí. Que de repente no haya una paternidad. No haya una paternidad, que ese es uno de los temas. ¿Qué pasa cuando hablamos mucho de la paternidad, la queremos visibilizar, también vanagloriamos al papá, a la mamá, pero ¿qué pasa cuando alguien crece sin la figura del padre? Pasan como que muchas cosas, o sea, de niño te enfrentas a absolutamente todos los comentarios del mundo, o sea, te dicen, andas buscando como que esa figura paterna, en mi caso a mí me pasaba, ¿no? De que de repente buscaba, pero en personajes de la televisión, en cantantes, en artistas, en pues lo que se dejara, ¿no? Lo que como que se acercara a eso que yo quería. Ajá. Y además por la presión de las escuelas. Los niños son... Exacto. Sabemos que hay momentos en los que son crueles, muy crueles. O fuimos crueles, sí. Sí, yo creo que todos fuimos crueles, todos de hicimos... De alguna manera, todos hicimos muchas cosas. Pero esos de repente comentarios de... ¿y tu papá? ¿Y por qué no está tu papá? ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Y tu papá abandonó a tu En mamá? los festivales o en la vida cotidiana. ¿Dónde surgieron más esas conversaciones? ¿O dónde pesó más, Leo? ¿Sabes qué? Yo un poco en la vida cotidiana. O sea, pasaba en festivales, pero en festivales, pues como siempre estaba mi abuela, siempre estaba había alguien mi que tía. Acompañaba y se justificaba la ausencia. Así es. Pero ya cuando ese ¿quién viene por ti? ¿Por qué nunca viene por ti tu papá? ¿No? Y es como de... Pues a mí se me decía muy normal porque pues nunca había ido por mí. O sea, no es como una cuestión de que hubiera estado y ya no estuviera, sino yo crecí, nací, has vivido. He vivido toda la vida sin un padre. Entonces, pues para mí era muy normal de que por mí llegara mi abuela, mi tía, mi mamá. Mi tía y mi mamá muy de repente porque eran las que estaban trabajando. Sí. Pero mi abuela sobre todo, ¿no? Y cuando llegaba a ir un tío por mí era como de, órale. Viene mi tío por mí. O sea, hoy hay una presencia masculina en el entorno. Entonces, pues digo, pasan esas cosas, pero sí es bastante complicado estarse enfrentando como que a toda esa pregunta y esa pregunta y esa pregunta. Y sobre todo son preguntas que uno se queda ya en el silencio. Ok. O sea, ¿qué dices? ¿Qué pasó? Sí. ¿Y qué respuestas le has dado a esa pregunta? Pues mira, un poco ha sido el tema de... Tal vez así debían de ser las cosas. Tal vez si hubiera estado no hubiera funcionado tan bien. Tal vez yo sería una persona muy diferente a la que soy ahorita. Pero esto te estoy hablando que fueron... años de... O sea, de niño no lo entendía, ¿no? Sí. Ya después... Lo tienes normalizado. Ya después la adolescencia como que ahí empezó un poco a irse la duda.
Sí. de querer saber dónde estaba o Ok. qué había pasado. Ahí surgió como la necesidad de tener, claro, del origen. No, más bien lo que me empezó a pasar conforme fui creciendo fue que dejé de preguntarme qué era lo que había pasado y aceptar que no ajá. estaba. Y sin querer incomodar a mi mamá con la pregunta. Ujú, Y entonces fue no está porque no está. ujú. Tuve la gran oportunidad de tener a 3 grandes señoras que me educaran, que hicieran lo mejor que pudieron para que yo sea y esté donde Te esté. crearon. Ajá. Ujú, Y pues ya, ¿no? ujú. Me tocó aprenderme a rasurar solo. Sí. Cosa que Ahí no es en hago lo- bien. cosa, Hoy sí, cosa sigo que sin no aprendí bien. aprender. Sigo sin aprender. Lo cierto es que yo no. Se buscan tutoriales en YouTube para... ¿Sabes qué? El problema es que los tutoriales en YouTube a los 12 años, 13, 14, pues no es había. complicado porque también llega un momento que cómo utilizas la navaja y cómo, ¿no? O sea... Híjole, sí. Oye, Leo, pero por ejemplo este tema es... Tú lo tienes... Se escucha que lo has trabajado, lo vas teniendo resuelto, lo tienes resuelto. Pero hay muchas imágenes que inevitablemente en la televisión, lo decías hace ratito, pues veías esa imagen de un espejo donde estaba un hombre que aparenta ser papá de un niño, que tiene la espuma de rasurar en la cara y estas imágenes del papá orgulloso y el niño pues volteando hacia arriba y viendo ese referente. Porque al final de cuentas el papá construye referentes de la masculinidad o de los hijos y de las hijas. Y es que, híjole, o sea, sí es un tema, es lo que te digo, o sea, de repente como que el papá era idealizado tanto porque era el que, sobre todo pues siendo hombre, ¿no? O sea, Sí. es el que, te enseña a rasurarte, te enseña a manejar, Sí. te enseña a cambiar una llanta, Sí. te enseña a cambiar un foco, a hacer pues como que todas las cosas mecánicas de la casa. Sí. Y de repente transfórmalo a eres el único hombre de la casa. Ajá. Como... Y no sabías a dónde acercarte. O sea, sí era como que pues, te enfrentas a esas ideas de que... Y a esas construcciones que te dan los medios y que te dan las series. Y yo me acuerdo mucho las series que veía de niño. Y yo decía, es que hay un gran papá en esas series, ¿no? Yo decía, ¿por qué no tengo un papá como Tim Allen? Claro. Que me esté enseñando a mejorar la casa. Exacto. Cosas así. Y pero pues ni modo, no le queda a uno más que empezarse a crear eso de otros lados. Te adaptas, sobrevives como todos, ¿no? En las circunstancias, en las familias que tenemos, porque unos pueden tener la familia compuesta por papá, mamá y el papá ausente, el papá con no es cariñoso, el papá que no le dedica tiempo a los hijos, el papá que trabaja. Hay muchas formas de vivir o que hemos vivido las paternidades, ¿no? Ejemplares y luego que dices, híjole, ¿cómo también me tocó? Es que vivir en estas circunstancias o crecer con este papá. Es que luego de repente, que es por eso por lo que te digo, a lo mejor fue lo mejor, me hace mucho sentido, claro. Porque de repente yo veo papás que están pero no están. Ajá. Y digo, no quiero hablar mal de nadie, ¿no? La verdad es que cada quien vive su paternidad. Sí. Y lo que se ha dicho muchas veces en este podcast es a nadie le enseñan a ser papá. Pero papás que están, pero que no están. Sí. O papás que están, pero están sobreprotegiendo. O están poquito, están chiquito. O que están como quieren estar, pero de repente no. A mí lo que más frustrante, a lo mejor me podría pensarlo, y como que la situación más difícil es el papá que está y de repente se va. Sí, ok. O sea, el que aplica la de... Voy por cigarros. Voy por cigarros. O sea, esa situación porque ya te di la sensación de tener un padre y ahora por situaciones de la vida que no voy a juzgar, que nadie podría juzgar, yo creo, decide irse. Ya hay una ausencia que puede marcar otras cosas, Esa ¿no? ausencia es complicada. Pero fíjate, es que justo lo que tú planteabas, hay diferentes formas, roles de vivir la paternidad y también, pues, oye, tú eres un buen productor. Yo siempre presumo que Leo Luna es el productor de este podcast, y te he escuchado unas piezas sonoras que son increíbles. Al final de cuentas hablas de alguien que con papá presente o ausente o sin papá, estás aquí haciendo un trabajo profesional, un trabajo que te hace, pues, al menos parece ser una persona muy decente, creativa, trabajadora. Parezco. Al menos. O sea, es decir, hay ausencias que todo el mundo vivimos las ausencias de nuestros padres. Ajá. No hay papás perfectos y menos hijos perfectos. No los hay.
Y te digo, yo creo que yo me encuentro en esta situación y he como que alcanzado esos grandes comentarios, los cuales te agradezco, por las personas que sí estuvieron. Y a veces nos enfocamos mucho en las personas que no estuvieron. Sí, sí. Entonces, yo te digo, pasé la niñez enfocándome en quién no estaba. Hasta que hubo un momento en el que dije, ya, me voy a enfocar un poco en quién sí está. Y en quién sí me ha ayudado a esto. Las ausencias... No soy una autoridad para decir absolutamente nada de esto, pero las ausencias, cuando deciden no estar, cuando deciden construirse y crearse, pues ahí es donde deben de estar, ¿no? Y uno tiene que seguir adelante y uno tiene que enfocarse en qué es lo que quiere y uno tiene que agradecer y estar consciente de quién sí se quiso quedar. Sí, y qué tiene uno y quién es y lo que tienes hoy en la vida para moverte, respirar, salir adelante y motivaciones diarias, ¿no? Y eso creo que con o sin, con mucho, con poco, todos lo tenemos, todos pasamos por ese mismo proceso, ¿no, Leo? Sí, y aparte fíjate que, o sea, el hecho de las motivaciones y el hecho de como que tener todo eso, a mí no me ha quitado las ganas de ser papá. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. El haber vivido esa situación, es más, yo quiero ser un gran papá. Sí. Quiero ser un papá que quiero ser un papá que participa, que lleva a jugar los domingos, que te ayuda con las tareas, que te lleva al cine, que te enseña cosas, que todo eso. Tal vez puedo ser un papá sobreprotector, a lo mejor podría ser una situación. Si alguien quiere tener un hijo conmigo, escríbame, mi número de WhatsApp es 55. Pero, se busca mamá de un futuro hijo que tenga el apellido Luna. Que tenga el apellido Luna. Sí. Luna. Se me ocurren varias personas, no lo vamos a decir en este podcast. Sí, muy bien. Pero, ¿sabes qué? Sí no me quita como que esas ganas. O sea, yo lo que estoy pensando es sé que se cometieron errores, sé que esa persona cometió errores, o a lo mejor tomó decisiones. Fueron sus decisiones y sus errores que no me tienen que marcar a mí para querer hacer cualquier... Que tú no eres responsable de ello. Yo no soy responsable. Y es que, ¿sabes qué, Leo? Creo que lo que tú dices me hace pensar en algo. O sea, la verdad es que cuando yo que soy papá y también hijo, o sea, te das cuenta, esas reflexiones profundas que nos hacen estar en este podcast no es fácil ser papá, ¿sabes? Sí, ¿no? Y también... Pues hay muchas circunstancias, la noticia, los gastos. Hace poco alguien publicaba el presupuesto de cuánto tienes que invertir al mes para mantener un hijo. Y había muchas conversaciones sobre eso. Y yo lo que decía, pues si acaso en una semana, unos estaban asustados porque en una semana. Yo los admiro mucho a los padres. Yo te admiro a ti por ser papá. Muchas gracias. No sé cómo le haces. Sí. O sea... Y creo que, ¿sabes qué, Leo? Creo que cada quien construye su modelo de paternidad. Cada quien. O sea, cada quien, por más recetas que tenga, que te den, o más cosas que escuches, o más que leas, cada quien va construyendo por su historia, por su profesión, por lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha leído. Pero siempre yo creo que lo que sí puedo sostener es que todos somos bien distintos y no hay uno que sea ideal o que sea el mejor que el otro. Posiblemente tienes que agarrarle, escuchas, como los cavernícolas escuchan este podcast, pueden escuchar algún buen tip o algo que te haga sentido y que te diga, creo que esto lo tengo que aplicar. Pero la verdad es que el día a día estar en la línea de fuego, tomar decisiones, decir una palabra, un regaño, una mirada, lo que sea, son pequeños, grandes detalles que te hacen que diario lo reconfigures circunstancia tras circunstancia. Por ejemplo, de ese caso, ¿tú qué es lo que más orgulloso has estado como que de ese momento de ser padre? Fíjate, yo creo que una de las cosas que más me gusta de ser padre es poder decirle a mi hijo cada noche te amo. Órale, qué chido. Eso es con lo que él duerme y lo que él también ha aprendido. Antes me decía, pues chido, güey, ¿no? Qué bien. Y después me dijo, yo también. Y te voy a decir una cosa, cuando yo le platiqué a mi hijo hace un par de meses que el valor de decirle a alguien te amo, y él me preguntó, y en esa conversación salió el que mi papá nunca me ha dicho te amo. Es algo que yo aprendí en mi vida adulta y en mi vida como padre, no como hijo que recibió un te amo. Y estábamos cenando, él me volteó a ver y me dijo, ¿en serio, papá? ¡Qué triste que no te haya dicho nunca a tu papá te amo! Se paró y me fue a abrazar y los dos lloramos. Y nos abrazamos. Y después me dijo, oye, qué triste. ¿Por qué no le dices al abuelo que te diga te amo?
O sea, es así como de, se vale, güey, ¿no? Entonces, pues tienes toda la razón y fue un momento, pues, de catarsis, de emoción, de cosas lindas. Y parte de ello, Leo, es que yo lo que te digo es que ahora, mi hijo, cuando le digo te amo, él me voltea y así con los ojos, tienes mucho sueño como borrachito y así como o consciente de que no se quiere dormir, me voltea y me dice, yo también te amo, papá. Entonces, pero ya viene de otro lado, ¿no? Ya como que lo hemos construido los dos, ¿no? Es que justamente eso, ¿no? Como que esa oportunidad de empezar a crear ese camino, Sí. de empezar a dar la seguridad de esos sentimientos, de enseñarle a los niños, hombres en su mayoría, que sí está chido que sientan. Sí, claro, que totalmente. Que acepten como que todas esas cosas. Sí. Yo creo que es el camino principal de ser papá. Dejar de ser como que este papá, hombre, fifas, macho, que en todo lo puedo y nada más resuelvo y soy un... El que trae dinero, el que trabaja para tener dinero y luego hasta mujeres y romper, ¿no? O sea, esta parte Justamente sí eso. es... Entonces yo creo que me voy a poner un poco idealista, pero yo creo que esa es una de las cosas que cambiaría la masculinidad en un futuro, empezar a abrir como que ese camino. Está complicado porque no muchos lo van a entender, ¿no? Sí, y que pues, te digo que es el día a día. Por ejemplo, mi hijo juega fútbol y hace un par de semanas no es el crack, ¿no? Que México espera, pero le echa muchas ganas ahora. Antes le decía Hurbot y le valía madre y me decía, toma tu Hurbot, papá. ¿No? Eso es lo mejor de la relación con el fútbol. Ahora ya le gusta porque también corre, tiene amigos, etcétera. Eso en un partido, se cayó, no le pegó a la pelota, se resbaló y cayó encima de la pelota, se dio un madrazo, un golpe de esos, que le salió el aire, lo vi de mil colores, se dio vuelta, me volteaba a ver, no me encontró, corrió su entrenador a verlo, pararon el partido y lo vi así quejándose como trastabillando y buscando el cobijo que siempre ha tenido a su lado. Pero en medio de una cancha, no podía, estaba ahí atrás de una reja, yo dije, órale, yo lo vi. Y después del partido y dije, va a llorar. Yo pensé, va a llorar, ¿no? Porque él tiene una relación abierta con sus emociones, con sus sentimientos. Y después veníamos en el auto, le dije, oye, te caíste, te vi, te dolió mucho, ¿cómo te sientes? Me dice, sí, me sentí, sí estuvo fuerte. Te vi que ibas a llorar. Y me dice, papá, pero no me digas que no llore, porque la descarga de oxitocinas es sano para la salud. No se te olvide. Le digo, no, más bien te quería preguntar, pero yo no podía hacer como eso de el cobijo, ¿no? El contenedor. Entonces lo vi, pues fue como esos pequeños momentos donde te das cuenta, o él se dio cuenta que pues tiene que aprender a sobrevivir solo en la vida, aunque esté su papá ahí al pendiente, presente sobre esas cosas. Pero eso vas construyendo y se construye diario esta educación emocional, esta relación también con tus emociones desde chiquito. Que yo creo que yo no las tuve así tampoco, ¿eh? No, pues es que también, venimos de otra generación que... Pero ahí yo tengo la duda. ¿Tú qué sentiste en el momento que lo viste caerse? No, pues, un poco alerta, creo que preocupación. Y después, todo esto que te estoy diciendo pasó en segundos. Y vi las escenas, vi que corrió, dialogué con el entrenador y dije, está bien. O sea, dije, ojalá que no... Sí, yo lo que pensé es que, híjole, si yo ahora aquí lo van... O sea, además son bien carrilludos el equipo donde va. Y seguramente le van a decir algo a mi hijo. Si pasa, no, pues aguantó, se repuso y salió. Pero son esas experiencias que te digo, son diarios. Y se las vas cuestionando y no sabes. Yo no estaba entrenado para hacer eso. Pero algo de mí en ese instante reaccionó y se conectó con la forma en cómo respondí y cómo le grité, vamos, corre, reponte, échale a alguien, su portero que estaba yo al lado de la portería, le preguntó, reponte, Pato. Ya iba, se repuso ese grito y ya ayudó a que su papá de Pato se repusiera más que el propio Pato. Es que también, sí. ¿No? La caída de él le ha de haber dolido. No, sí fue... También sí. es como eso pasa cuando uno juega una cáscara con sus compas o en cualquier lugar, te pegas aquí en la mesa mientras grabas el podcast y estás sonriendo, no pasa nada, no hay pegs, ¿no? Pero bueno, exacto, pero oye, Leo, y esas son las formas como uno se va construyendo y lo que y creo que comparto, yo creo que la forma también yo de cómo modelar mi manera de ser papá está en función de lo que creo que no me gustó. De cómo fue la paternidad que recibí. Eso se conecta con lo que acabas de decir también. Y me empata, porque sí creo que yo soy el modelo de papá que a lo mejor quise recibir. Tener, ¿no? Sí. O sea, que es precisamente lo que te digo. Yo quiero como que hacer todas las cosas que me faltaron. Pero no solo eso, porque no se trata, y es lo que no quiero dejar muy en claro, no se trata de
basar eso en la ausencia y en las cosas que no tuve, sino es más bien como ir enfocando las cosas que he aprendido en compadres a lo mejor que voy conociendo que me gusta su método, como esto que me estás diciendo tú. O sea, como que con ciertas cosas que uno va conociendo, también con lo de la terapia, también con ciertas cosas de, ok, ya la psicóloga me enseñó que no debo de hacer esto, la psicóloga me está llevando por el camino de esto es lo que no debo de hacer. Entonces creo que la oportunidad de poderlo hacer con un hijo para educar y hacer que una persona crezca de una forma en la que yo mejor lo pude hacer, es yo creo que la clave para esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que me estoy colocando en un muy buen lugar, tanto emocional como, pues a lo mejor económicamente, a lo mejor como que ciertas cuestiones. Pero digo, no hablemos de lo económico, sino a lo mejor más en lo emocional y en lo personal. Y yo quisiera que eso trasladárselo a una persona y que sea mejor que yo. Y sí, insisto, si todos tenemos esa idea en la cabeza, o sea, imagínate este ejército de personas mejores que sus padres. Claro, una generación que tenga este control emocional, que crezca de una forma distinta. Hoy, ¿no? Tienen tecnología, tienen ciencia, pero para aventar en donde voltees, lo respiramos. Y además que tengamos seres humanos que puedan tener un buen manejo de sus emociones. Y es que precisamente tenemos tantas cosas alrededor, tenemos tanta tecnología, tenemos tanta información, tenemos tanto a la mano, que se necesita un buen manejo de las emociones, porque si no, uno se vuelve loco. Y si de repente, pues yo me he vuelto loco porque no tuve papá, claro. ¿no? Entonces no tuve como que ese encaminamiento hacia eso. Me gusta esa imagen de cavernícolas del futuro. Ajá. Que son cavernícolas educados emocionalmente, ¿no? Estos cavernicolitas, cavernicolitas, ¿no? También niñas y niños. Yo creo que ese es el propósito. Yo creo que eso es lo que habría que lograr. Padres del mundo, cavernícolas del mundo. Cavernícolas unidos. A unirnos para crear como que esta conciencia social y esta conciencia emocional. Sí, totalmente. Oye, y Leo, y por ejemplo, en el tema... Seguramente los cavernícolas que nos escuchan o les pasó algo que tú habías planteado, ¿no? Y eso era también creo que la generación de la generación de los padres o muchos de los padres de los que hoy somos padres o de nuestros papás, ¿no? De los abuelos de los niños de los que estamos hablando y de esta generación. De ahí viene en México este dicho de se fue por cigarros, ¿no? Que se construyó es la metáfora de la ausencia del padre a una relación que a lo mejor no funcionó, no se establecieron buenas relaciones entre los papás, entre el matrimonio, y en tu caso fue también, pero eso era muy conocido en los 80s, en los 90s, Leo, ¿no? Y en tu caso dices, yo pues no conocí a mi papá, nunca lo vi, nunca tuve una relación con él. Son dos imágenes de esta ausencia de la paternidad, y creo que eso es algo que yo nunca, te lo prometo, y te agradezco mucho la conversación, la apertura, mi querido Leo, pero es parte del objetivo de este podcast hablar con franqueza y sensatez de la paternidad. Pero nunca había escuchado con nadie que hablara frontalmente sobre la ausencia de sus padres. Hace poco leí el libro de La cabeza de mi padre, que es un librazo que te habla también de los datos y te va narrando la crónica de la ausencia de papá que se fue por cigarros, literalmente, y cómo termina, dónde lo busca, etcétera. Pero esas cosas son... Yo creo que así como necesitamos niños que estén educados emocionalmente, creo que también necesitamos papás y seres humanos con la franqueza emocional para poder hablar y ponerse en una situación vulnerable para hablar de estas pequeñas cosas que el mundo, no sé por qué carajos, no quiere hablar, no se atreve a hablar. Que es vulnerabilidad, es temor, ¿sabes? Pero es sano. Es que es colocarte... A veces como que siento que eso, ¿no? Le da mucho miedo al hombre. Sí. Mostrarse vulnerable ante ciertas situaciones porque creemos que lo vulnerable te hace débil. Sí. O sea, digo, hay personas que se pueden mostrar vulnerables y que pueden cargar 200 kilos con un brazo. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver una debilidad emocional el mostrarte vulnerable, y eso como que siento que da mucho miedo allá afuera porque me van a atacar. Confundimos la fuerza
O sea, el poder, el dinero a veces también corrompe tanto este tema de no porque me veo débil y no sería el macho alfa de la manada. Pues un poco me vale madre, güey. O sea, yo no sé si todos queremos ser machos alfa de la manada o tenemos que serlo siempre todo el tiempo y reproducirlo siempre, güey, ¿no? Pues a mí se me hace más como que un alfa el que puede colocarse como que en esta vulnerabilidad, pero seguir siendo fuerte a la vez. Sí. O sea, porque se me hace, o sea, estás mejor colocado. Y además, poder hablar de temas como lo decías, ¿no? De la ausencia de los padres, que en mi caso, pues ya es muy normal, lo bromeo mucho. De repente conozco a alguien y le digo, fíjate que no tengo papá. O sea, cosas así que ya, que descolocan a cualquier persona. Sí. Pero pues se ha vuelto tan normal, o sea, para mí es tan normal que de repente es como, bueno, pues así es. Pero temas de suicidio, de salud mental, todos esos temas que se tendrían que estar hablando, que a veces no estamos hablando porque ¿cómo voy a incomodar a la otra persona? ¿Cómo va a saber que yo tengo problemas? Son los silencios que después se pueden llegar a convertir en silencios eternos. Y es lo que no se debe de llegar. Sí, y además hay cifras contundentes con lo que acaba de decir. O sea, veíamos una estadística de el número de personas y quien lo ha medido son Estados Unidos, son siempre Estados Unidos, ¿no? Los hombres que están en situación de cárcel en Estados Unidos, el 87% más bien sacaron una data donde el 87% de los hombres que están en esa cárcel en particular reflejaban ausencia del padre. Y otro porcentaje muy importante que hablaba de violencia del padre, ¿no? O sea, la figura del padre es fundamental para el futuro y las decisiones futuras de los hijos. Entonces, hablar de la paternidad presente, que hoy está muy de moda, pero también hablar de las paternidades ausentes, de las fantasmas, de las que nunca han aparecido, o de las que están pero no están, también es importante para visibilizar el gran tema que toca en este podcast, que es el de la paternidad. O sea, somos cavernícolas porque tomamos a veces muy malas decisiones. De hecho, eso inspira el nombre de este podcast, ¿no? Seguimos arrastrando los nudillos aún en el 2024. No en estas épocas ya hablamos de tecnología, de información, porque no tenemos esta relación, estos vínculos, estas responsabilidades y seguimos reproduciendo estos modelos de masculinidad, que te llevan a estos lugares, a un callejón sin salida, ¿no? De pegarle a la pared. Sí, de pegarle a la pared. Ya. O sea, llega ese momento en el que no importa qué tan trabajado estés, de repente le pegas a la pared. Sí, y que yo te puedo decir que todos podemos tener problemas, podemos tener retos, desafíos, y es momento también de reconocer, y creo que hasta la fortaleza en las vulnerabilidades está en reconocerte que también que somos seres que no somos perfectos, que no nos sabemos todo y que también nos duelen cosas que nos duelen. Y eso es ser vulnerable, y la verdad es que yo he experimentado, trabajo la vulnerabilidad. Te puedo decir una cosa, Leo, me encanta lograr llegar a mi 5%, verbalizarlo, escribirlo y además también compartirlo. Porque desde que lo estoy escribiendo, yo lo que he aprendido, desde ahí encuentro la respuesta a mi dolor. Y no me hace mal, creo que me ha fortalecido. Llevo casi un año practicando esto y me siento fortalecido cada vez más. No me siento más débil, más descompuesto, más deteriorado. Es que es justamente eso. O sea, el hecho de sentirte más fuerte con trabajo mental, con trabajo emocional, con trabajo físico, es una cosa que es lo que te digo. Por eso creo que es una gran oportunidad de convertirte más en alfa. Si es que lo que queremos es convertirnos en el alfa de la manada, de ser más fuerte en estos tres aspectos. Y cómo acompañamos las emociones propias y cómo nos ponemos en nuestro centro y decimos, oye, me duele esto. El 5% del que te hablo, Leo, es llegar a eso que a nadie le cuentas, que ronda en tu cabeza, que te preocupa, que te incomoda, que te quite el sueño, que no te atreves a decírselo a nadie. Y si tienes la fortuna de tener una terapia, pues a lo mejor lo sacas en terapia, pero a veces no lo sacas ni en terapia, ¿no? Por el tema del chingado que dirán. Y el asunto es cómo rompes esta frontera de tus silencios, porque están ahí. Lo que yo he vivido es que es como tus silencios es esta condena a no manifestar y manejar tus emociones. Y eso para mí ha sido sanadorcísimo.
Y esta es una metodología que yo descubrí con un grupo de amigos, una metodología de los EOWers, donde dice, órale, ¿cómo descubres que eso que siempre traes rondando en la cabeza cada mes, lo bajas en un papel, en una hoja, en una cuartilla? Dice, esto es lo que verdaderamente me está doliendo, esto es lo que verdaderamente está preocupando, lo verdadero, lo que te pone vulnerable verdaderamente, no lo que parece que te hace vulnerable. Ajá. Híjole, yo creo que la voy a aplicar hoy, ¿eh? No, pues eso que bienvenido. acabas de decir, sí, me da como que me dieron ganas de escribir. Pues mira, te puedo compartir el formato con todo gusto porque de eso se trata. Al final de cuentas es aprender, compartir. Es uno de los objetivos de este podcast, es compartir cosas que nos sirvan a todos y que te escuches, que resuene, que digas, oye, esto, ¿qué tal si lo practico? Yo cuando escucho podcasts o leo cosas, de repente ya me veo aplicándolas. Así creo que ese es el aprendizaje continuo que tenemos muchos, ¿no? Y yo también les quisiera dar un consejo a los cavernicolitas que hayan pasado por una... Bueno, cavernicolitas ya no tantos, ¿no? Pero a las personas que hayan vivido como que esta ausencia de los papás. Lo cierto es que no les guarden rencor, no sabían lo que estaban haciendo, no sabían qué era lo que tenían o cómo tenían que reaccionar o algo, pues la cagaron. O sea, simplemente la cagaron. Ustedes tienen la oportunidad de hacer las cosas diferentes, háganla. O sea, lo cierto es que siempre hay una oportunidad para hacer las cosas mejor. Entonces, pues háganla. Cambien eso. Leo, la verdad que es un placer, he disfrutado mucho de estar contigo compartiendo los micrófonos de esta cueva. Me sentí como que muy liberado. Como que un gran previo para la terapia. De eso se trata también, ¿no? Y seguramente quien nos escucha, seguramente le está haciendo sentido por lo que vivimos, por lo que decisiones que estamos tomando, que hemos tomado o que les tocó, pues, tomar a nuestros padres y que son decisiones que yo he aprendido que no son mi responsabilidad y que no me corresponden a mí. Cada quien sus actos, cada quien sus responsabilidades, y eso creo que es un gran aprendizaje que le dejas a los cavernicolitas y a los supercavernícolas que luego podemos ser los grandes que luego pareciera que no nos caen en los 20, ¿no? Seguimos reclamándole a nuestros padres por las cosas que hicieron, que no hicieron y que nos tocaron o que nos heredaron. Y Leo, muchas gracias por compartir este temazo, por abrir realmente un tema que nos hace visibilizar la paternidad o las paternidades o las no paternidades, Leo. Háblenlo, ¿no? O ¿Sí? sea, háblenlo en casa. Les va a ir mejor. Seguramente. Yo creo que sí. Y pues bueno, yo me quedo, y seguramente quien nos escucha, me quedo con esto que acabas de decir. Oye, lo mejor es... creo que ser consciente que no todo lo que vemos en la tele, no todos los patrones que nos reproducen desde que estamos niños hasta nuestra vida adulta, pueden ser los mejores. Vivamos bien, feliz o como podamos, con lo que tengamos, con lo que nos haya tocado, Leo. Eso es algo que has sembrado hoy en este episodio, donde dice Leo, con lo que tienes es con lo que jalas. Y pues la verdad es que gente creativa, exitosa como tú, pues es una buena muestra de lo que por ahí se dicen, se puede. Pásame tu número de cuenta porque Sí. eso lo voy a pagar porque esos grandes comentarios, ya saben, si quieren tener un hijo conmigo, Era otro de los aprendizajes. @ soy Leonardo Luna en X. Entonces, está bien. Yes. Muchas gracias. La verdad es que me gustó mucho platicar contigo sobre este tema tan escabroso a veces. No, y además, y la otra, creo que es un gran aprendizaje, Leo, que traes a este episodio es, hablemos de las paternidades, de las no paternidades y de las ausencipaternidades de manera frontal para visibilizar lo que implica la paternidad y la no paternidad y las decisiones. Leo, encantado de compartir el micrófono, los sonidos y la escucha de este podcast y pues uga uga. Nos vemos en el siguiente capítulo en esta misma cueva. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó